La diputada Germana Figueroa Casas. Muchas gracias, señor presidente. Como ya han dicho muchos, esta es una ley muy amplia. Entonces, ¿cómo hacemos para, en estos pocos minutos, transmitir el contenido? Entonces pensé hacerlo a través de una imagen. Todos los ciudadanos, en algún momento de nuestra vida, nos enfrentamos o nos relacionamos con el Estado. Y la mayor parte de esas veces es como estar parados en una cancha inclinada, una cancha de un partido de fútbol donde cuesta avanzar, porque es como que hay un freno, no podemos subir, no podemos traspasar. Se hace muy difícil. Esta ley lo que trata de hacer es disminuir esas asimetrías, esa asimetría entre ciudadano y Estado, entre el contribuyente y fisco, y transformar a ese contribuyente en un ciudadano fiscal. Tratar de que la cancha se empiece a emparejar. Por ejemplo, las modificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, que la gente dice, esto me toca de lejos. No, es tratar de dar una presunción a favor del que va a relacionarse con el Estado. Tratar de simplificar. Eso también se da cuando uno trata de transparentar lo que hace el Estado, cuando trabaja con un expediente electrónico, como se hizo en el gobierno de Mauricio Macri, donde se avanzó muchísimo, y cuando vino la pandemia, gracias a eso, un montón de servicios del Estado pudieron continuar. Hay que profundizar eso, hay que impedir que los expedientes se puedan modificar, hay que permitir que todos los ciudadanos sepan a dónde va el dinero que aportan cada día con sus impuestos. También hay que evitar el uso propio del Estado, que el que está a cargo del gobierno se crea que es dueño y hasta lo use para su propio beneficio cuando quiere renovar, por ejemplo, una banca o renovar un puesto estatal. No puede ser que se usen los recursos del Estado para eso. También hay una parte que a lo mejor pasa más desapercibida, pero fue pedida por los ciudadanos, por muchos. Hubo más de 30.000 firmas y una ONG que se llama Lógica trabajó en eso, que es transparentar los impuestos que están cada vez que uno paga una factura. Porque la realidad es que mucho se ha hablado del impuesto a las ganancias de los empleados, porque uno lo ve en el recibo. Pero si cada uno de los ciudadanos viera cada vez que compra un producto, y ahora con esta ley lo puede hacer, ¿cuánto hay de impuesto que está pagando en ese producto? Cuando carga nafta, cuando compra un refresco o cuando cualquier cosa que compre. Va a quedar incompleto porque lo que falta va a estar solo lo nacional, va a faltar lo provincial. En Brasil se hizo y sirvió para que mucha gente tome conciencia de lo que se está pagando. Entonces, transparentamos el gasto, transparentamos de dónde sale el dinero para pagar ese gasto. Pero claro, estamos hablando de libertad, ¿no? Y cuando uno habla de libertad, no hay mayor libertad que la que da la educación. Y ahí hemos hecho un aporte desde nuestro bloque para que la educación sea considerada esencial, para que las escuelas estén abiertas y para que nuestros hijos puedan tener una educación, porque no hay crecimiento posible si no se da esto. Ahora también está la libertad de transitar en el capítulo de seguridad, o la libertad de emprender. ¿Cómo puede ser que una empresa pueda ser bloqueada y quedarse sin comprar y vender? Eso no puede pasar más en nuestro país. Las protestas son legítimas, pero tiene que haber un límite. Esto de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro es, pero fundamental. Tenemos que internalizarlo. Pero también está la libertad que da poder trabajar y con lo que uno gana, que le alcance para vivir, que le alcance para desarrollarse. Y como ya se mencionó, en este momento hay empleados que están registrados y ganan por debajo de la línea de pobreza. Y eso no puede suceder. Nuestro país se ha hecho incapaz de generar nuevos puestos dignos de trabajo. Eso lo tenemos que revertir. Y además, hablando de jubilados, cada persona que trabaja aporta para los jubilados, porque tenemos un sistema de reparto que se mantiene con los aportes que hacemos todos. Y eso también hace a la dignidad de lo que puede ganar un jubilado. Más allá de eso,
hemos planteado que tenemos que cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. No puede seguir así. Esta fórmula ya vemos que no ha dado resultados y tenemos que modificarla. Esperamos que pronto pueda ser tratada. Junto con lo del trabajo se plantea avanzar con registrar empleo, o sea, que las empresas que no tienen empleados registrados lo hagan. No olvidemos que la otra cara de eso es una reforma laboral que en este momento está siendo cuestionada en la justicia, pero que realmente es muy necesaria, porque mientras haya tantas barreras de salida, va a haber barreras de entrada. Y el empresario no puede pensar en un empleado como un problema. Tiene que verlo como una solución, como un crecimiento. Tiene que ser el objetivo tener la mayor cantidad de empleados posibles y bien. Y también, hablando de crecimiento, hay un capítulo que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, que lo que hace no es dar tantas ventajas, lo que hace es prometer un país normal, un país que no tenemos, un país donde haya estabilidad, donde uno sepa las reglas de juego y se mantengan en el tiempo. Y claro, uno dice, ¿por qué solo para grandes inversiones? Bueno, necesitamos infraestructura, necesitamos que crezca la biotecnología, necesitamos un montón de cosas en nuestro país. Pero no nos tenemos que olvidar que a esto tenemos que apuntar para todos. Esto tiene que ser el norte, acá tenemos que ir. Todos tienen que tener esta posibilidad de estabilidad, todos tienen que tener baja de impuestos, todos tienen que lograrlo. Pero hay un impuesto que es el peor de todos, que es la inflación. Y por eso también estamos totalmente de acuerdo con el déficit cero y queremos apuntar a eso. Ahora, también quedó fuera el capítulo fiscal. Y dentro de ese capítulo fiscal, que ya mencioné, estaban los jubilados, también tenemos que incorporar, modificar este régimen tributario que tenemos. Un régimen emparchado constantemente, que se ha ido generando y llenando de impuestos de emergencia que luego permanecen en el tiempo, y los eternos olvidados, los autónomos, los que emprenden, los monotributistas, que lamentablemente se perdió porque en el proyecto de impuesto a los ingresos netos que habían presentado había un capítulo para monotributistas. Y por eso es que como bloque decimos, esto no termina acá. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, envíen estos proyectos de ley, estamos en extraordinarias, la semana que viene podemos empezar a tratarlos, prorroguen, estamos dispuestos a trabajar porque esto es solo un comienzo. Tenemos que dar esta discusión y creemos también que no es solo el tema fiscal, hay otros temas que necesitaban más tiempo y que hay que tratarlos, pero no dejemos de tratarlos. Esta ley es solo el principio. Queremos seguir trabajando para que haya más desregulaciones, menos privilegios y más libertad para cada uno de los habitantes del suelo argentino. Muchas gracias. Gracias, diputada Figueroa Casas.